voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 25 de julio de 2013. Hoy con un tema sumamente interesante. Y tenemos hoy la presencia gentil, primero las damas, tocayo, de la psicóloga Lilia Muñoz González. Gracias, buenas tardes. Gracias Bienvenida. por la invitación. Con muchísimo gusto de hacerla, muy a Lilia. gusto de Qué estar bueno, gracias. A mi derecha, licenciado de Economía e historiador, estrella del programa Gestión Social, Jesús Alberto Oliver Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y sabes que decir estrella es porque el rating que tú tienes en el programa, o en los programas que están en YouTube, el programa del 16 de mayo, lleva el rating más alto de los programas de Canal Patrio. Por eso me permito hacer mención de que eres estrella del programa Gestión Social. Pues es novedad porque ese programa fue del 16 de mayo. Sí, sí, junio sí. a julio. Sí. Pues soy celebridad hace 2 meses. Oye, tocayo, este tema del mito del vampiro es un tema que tiene muchas facetas muy profundas, de cosas que ni siquiera sabemos los mexicanos. Y hoy te hemos pedido que puedas abordar el tema del mito del vampiro y sus raíces culturales en México. Pero además, algo extraordinario en este programa es el que podamos tener tu visión de la economía política respecto del mito del vampiro. Pero además el día de hoy, con la presencia de Lilia Muñoz González, ver también la parte de la psicología. Por supuesto. Desde que hablamos de poder tener este programa con esta mezcla de Puntos de vista. de diferentes puntos de vista, me pareció extraordinario. Y sobre todo cuando le hice la invitación a Lilia, dijo sí. No titubeaste, ¿eh? No. Dijiste sí. Fascinante. Tocayo, tienes la palabra. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, tocayo. Y el tema este del mito del vampiro y las raíces culturales en México, Sí. se antoja como un poco Bram Stoker, ¿no? Pero Bram Stoker no inventa el vampiro. O sea, no es una invención de él, es una forma muy acabada, pero tiene atrás de él por lo menos un centenar de años de gentes y de obras que lo fueron conformando. Eso es en el caso de Bram Stoker. Pero los elementos, yo diría, simbólicos que construyen el mito, tienen que ver primero que nada con la luz y con la oscuridad. Después, con la parte, digamos, seductora y sexual, destructora. O sea, el héroe es seductor y destructor, ¿no? Sí, efectivamente es esa dualidad, ¿no?, que existe desde siempre en el ser humano, esas dos fuerzas, ¿no?, la luz y la oscuridad, la parte de, que mencionaba Freud, de la lucha por la existencia y también esa necesidad autodestructiva o impulso autodestructivo que tenemos, es como una fuerza, son dos fuerzas que están luchando internamente por salir, por emerger.
Entonces es bien interesante esto del mito del vampiro porque es una representación también de esa dualidad y como bien dice el maestro Oliver, pues existe la parte tanto lúdica como erótica, Sí. de la representación del bien y el mal, la lucha por salir a la luz, y la otra es la parte oscura que tenemos, ¿no? Como también yo menciona la sombra que existe en el ser humano. Es bien interesante. Sí. Y aparte de esto, pues tenemos el Thanatos, ¿no? La parte de la muerte. Tenemos la parte lúdica que también existe y que cuando hablamos del vampiro es la fachada, ¿no? La parte lúdica, Sí. pero estarán ustedes de acuerdo que es un tema tan serio como cualquier otro. Claro. O sea, así como hay sociólogos de la religión. Bueno, en este caso me asumo como sociólogo del vampiro, del mito Del mito del vampiro. del vampiro, ¿no? Entonces, cuando decimos estos elementos que hemos mencionado, pues no tiene por qué ser monopolio de Rumanía el vampiro. O sea, el Camazotz maya, Sí. por ejemplo, que hay muchos murciélagos y que hay muchos labrados mayas, pues es una evidencia. Pero también aquí en México tenemos la parte del inframundo, ahorita se me está escapando el nombre, pero este inframundo donde está el señor y la señora de la muerte, De la oscuridad. es el inframundo. Sí. Entonces este inframundo tiene, ahorita se me escapa el nombre, pero hay el señor y la señora de la muerte. Y la señora de la muerte, Cihuatl, no sé qué, ya no me acuerdo ahorita, tiene enviadas a la Cihuateteo y a la Cihuapipiltín, que son infértiles. Son enviados del Mictlán, ya me acordé, Mictlantecihuatl es la señora de la muerte y Mictlantecutli es el señor de la muerte. Ajá. Entonces es, en este caso, la señora de la muerte la que manda a estas dos deidades del inframundo enviadas y que van a explicar de manera primaria, muy primigenia, la muerte blanca en los niños entre 3 y 10 meses, cuando se ahogan o algo. Entonces la expresión, el mito más acabado es se lo chupó la bruja. O sea, no hay nada Es que cierto, hacer. sí, se lo chupó la bruja, es No hay, verdad. no hay nada que hacer. Entonces la bruja, digamos, estas dos deidades infértiles, a la llegada de España y de los mitos españoles, surge la Llorona que llora por sus hijos, ¿no? Y esta Llorona, con la influencia francesa, la vamos a poder ver en las calacas de Posadas, que es muy Sí, es Catrina. una, claro, es muy la anisada, representación. ¿no? Y hoy lo podemos ver en esta esquina San Juditas Tadeo y en esta otra la Santa Muerte. O sea, como dos mitos que reflejan estas dos culturas que están. Y los opuestos, ¿no? Es la parte necesaria esa de creer, la idolatría que persiste, pero también el miedo a la oscuridad y la búsqueda de una respuesta positiva, esperanzadora. Es como esa lucha misma del ser humano, Claro. interna, por estar buscando explicaciones a todo. Revela también los temores que arrastramos y las explicaciones no racionales, porque son un tanto subjetivas, que queremos dar a los fenómenos que van más allá de lo que salen de nuestro control, como Claro. sería la muerte. Claro. Tocayo, ahora los medios de comunicación, y si hablamos del cine, que además en el cine ha prevalecido el tema del vampiro. Actualmente hay series inclusive de vampiros, Sí, por supuesto. del inframundo, y ya son algunos años con este tema en el cine. Pero también lo ves en la lucha libre, por ejemplo, hablando de un entretenimiento en México muy importante, que tiene muchísimos seguidores la lucha libre en México. Si mal no recuerdo, hay un luchador, no sé actualmente, el vampiro canadiense. Bueno, ya Sí. las máscaras de los luchadores mexicanos ya son símbolo en las ferias internacionales de los stands de México.
Sí. ¿no? O sea, hay un mercado para esto y hay grupos de coleccionistas precisamente, es como una representación de la cultura de México, ¿no? También. Sí, sí. Entonces, popular. Son parte de los cambiaforma. O sea, el vampiro es un consumado cambiaforma. Sí. Se transforma en lo que le da la gana, de acuerdo a las últimas versiones, ¿no? Sí. Incluso los licántropos de Crepúsculo, que es esta serie de 2008 para acá, ya son como los nahuales de aquí, ya no son como los hombres lobo de allá. Los hombres lobo, de acuerdo a la versión de Lon Chaney, de la depresión, había por ahí unos gitanos en el bosque que sabían de que lo mordía y tal, ¿no? Pero aquí estos hombres lobo ya se transforman a voluntad y en grupo, son nuestros nahuales. Y el propio Edward Cullen, pues es un vampiro de línea americana de 112 años, es un chaval, ¿no? Que por lo menos en la primera película que yo vi, tiene poderes de superhéroe, pero no chupa sangre ni fornica. O sea, es así como pues yo no sé, yo creo que en Hollywood debe de haber muchos evangelistas y gente así, porque meten muchos elementos de este tipo en muchísimas películas. Hay elementos incluso de erotismo, pero no una sexualidad manifiesta, así, burda. No pornográfica. No, que está insinuado, es como una parte seductora que atrapa mucho también un público juvenil, que está ahí latente, ¿no? Es un aspecto lúdico de la sexualidad, erótico, pero sin una expresión corporal. Sí. Entonces eso es muy atrayente porque es también parte de toda la fantasía sexual, no solo de adolescentes, también de adultos. Tocayo, el tema es mucho más importante de lo que uno se puede imaginar. Aquí mismo, atrás de mí, donde está la bandera de México, nuestra bandera, los colores, verde, blanco y rojo. Tú nos has ilustrado, por lo menos en lo personal, de este origen en México de estos tres colores. Y no se imagina uno todo lo que hay detrás de esto, hablando de este tema el día de hoy, el mito del vampiro. Bueno, sí, lo que pasa es que la construcción de este ícono, o sea, hace rato hablamos de cine, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de acuerdo al archivo de la Metro-Goldwyn-Mayer, de Georges Méliès, de 1886, 87, a 2011, a La Dama de la Capa Roja, hay cerca de 600 películas. Sí, es una infinidad. Pero de 2011 para acá, a todos nos ha tocado ver que hay Verdadera Sangre, True Blood, hay otra serie de elementos que están ligados a la época contemporánea y que hay que explicar. Hay que darle una lectura a qué corresponden. El subtexto. Por lo menos a qué corresponden. Porque de manera involuntaria, toda manifestación cultural, sea literaria, cinematográfica, pictórica o musical, pues tienen un contexto histórico y corresponden a él, ¿no? Entonces, mira, los colores de la bandera, todas aquellas gentes que conozcan a la Virgen de Guadalupe y la narración de la aparición, recordarán que iba Juan Diego caminando por una vereda y de repente oyó la voz de un pajarillo, el canto de un pajarillo. Es el pájaro Tzin-Nizcán. Tzin es de veneración. En Tonantzin, en Xocoyotzin, y en todos los Tzin es de veneración. Entonces, los colores de este pájaro son verde, blanco y colorado. Entonces, el ángel que está a los pies de la imagen tiene un rostro europeo, pero las alas son de un pájaro, son de un ave, y es el verde, blanco y colorado del pájaro Tzin-Nizcán. Y está desde el siglo XVI. Claro que me ha tocado ver imágenes que tienen los colores amarillo y no me acuerdo bien el nombre, guilda o como rojo, de la bandera de España. O sea, las alas han sido ibéricas, quiere decir que ella reina sobre lo precolombino y sobre lo ibero. En algún momento se volvieron rojas y azules, o sea que ella reinaba sobre el imperio francés y lo precolombino, que es la Tonantzin. Pero lo verde, blanco y colorado
está desde el siglo XVI por el pájaro Siniscán. Y la bandera nacional retoma esos colores. O sea, ya estaban ahí en el siglo XVI. Ese sería... Reaparecen, sí. resurgen, es un resurgimiento, sí, efectivamente. No son tan de generación espontánea, de acuerdo a los valores de la época independentista, ligados a los pendones franceses, no. Tienen un origen en esta tradición mexicana que para más de un sociólogo ahí se debe de buscar el origen del protonacionalismo mexicano. A partir de este resurgimiento, bueno, antes de... En la Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, la Virgen Sí, de sí, Guadalupe la es representación que tiene un símbolo. una lectura más allá de lo que comúnmente se le da, ¿verdad? Sí, es extraordinario. Sí. Mira, yo tengo 66 años, pero ya lo voy pisando a los 67. Ya estás en la edad de qué bien te ves. Y yo no recuerdo en clases de historia, por lo menos en mi vida, lo que yo he tenido oportunidad de recibir de información, nunca había escuchado yo la explicación de los colores de la bandera nacional. De las alas. De las alas. O sea que es algo que uno, como que uno ve el conjunto, pero los detalles, Sí. siempre los detalles, no están ahí de oquis. No, Están no es por por algo. casualidad. Sí, No. tenemos un pensamiento así muy, que tiene la necesidad de darle una lectura y un acomodo particular a todo, a toda nuestra historia, una representación simbólica a través de muchas formas, utilización de los colores, utilización de la naturaleza, de las aves, de todos los elementos que nos rodean, ¿no? Es como integrativo para un concepto. Me sorprende, y no hemos ahorita entrado a la parte de la economía política, para poder ver esta relación entre la parte técnica. ¿Qué es lo que pasa históricamente con estas fluctuaciones económicas en el mundo y el mito del vampiro? Y la otra, ¿cómo se liga esto con la parte de la psicología? Bueno, mira, de entrada yo diría una aproximación. Sí. Las partes de la construcción del vampiro, como lo vimos hace rato, son universales. O sea, la luz del sol, la oscuridad. El primer cambiaforma es el sol. Todos los días cambia de forma. Sí. Y de ahí se generan, bueno, son los orígenes del pensamiento mágico, Claro. ¿no? O sea, todo pensamiento mágico se origina más o menos en el culto solar. Quizás haya algunas otras cuestiones anteriores, porque sin lugar a dudas la fricción de la madera con la madera que genera fuego El fuego. es uno de los primeros actos de magia muy importantes, ¿no? Claro. Y está ligado al fuego. Bueno, entonces, de ahí para acá, ¿cómo decírtelo? El vampiro van a ir apareciendo muchos componentes con la sexualidad, Sí. con la muerte, con los ánimos de destrucción y demás. Nada más en Egipto, que del periodo predinástico al periodo ptolomaico, con Alejandro y César, pues estamos hablando del siglo 3 y 4 antes de nuestra era, y el otro, el periodo predinástico, pues estamos hablando de unos 28 o 30 siglos antes de nuestra era. Ahí ya, o sea, 30 siglos, estamos ahorita en el siglo XXI, o sea, 30 siglos Sí, sí. de la historia de Egipto es de una riqueza fundamental. Pero para abreviar, tú tienes ahí como la primera religión, o una de las primeras concepciones de las especulaciones egipcias era Amón, Dios, y Ra, que es el sol. Por eso hay una barca de Ra en el Museo de Giza, pero cuando se iba para la noche, iba la barca de Ra. Y otro elemento es Ptah. Ptah es el dios o el patrono de los artesanos, que de la nada hacen cosas. De ahí viene la palabra Egipto, de Ptah. Hoy sería el patrono de los especuladores de la bolsa, porque de la nada hacen grandes fortunas. ¿No?
Una asociación. O grandes pérdidas también. Sí, Muy buena. porque el que especula tiene esa posibilidad de ganar o perder. Sí. Pero si se fijan bien, esa Trinidad es todo el antecedente del Papá, del Hijo y del Espíritu Santo, Sí, que siempre ha existido. ¿no? Entonces, digamos, nosotros vamos a ir viendo cómo a cada crisis, a cada momento, aparecen diferentes mitos, diferentes cuestiones, ¿no? Digamos, después de Egipto, nosotros vamos a ver, digamos, en el siglo IV, el nacimiento del cristianismo como religión de Estado, ¿no? Y el corpus del cristianismo, pues, se va a ir haciendo poco a poco, ¿no? En el siglo VIII, cuando los árabes están sobre Europa, ¡pum!, viene la devoción de Santiago Apóstol, ¿no? Hace rato decíamos que en esta esquina la Santa Muerte y en la otra San Juditas Tadeo. Sí. Por el otro lado tendríamos a Santiago Apóstol y a, ¿cómo se llama el de los narcos? El San Malverde, ¿no? Sí. O sea, son 4 imágenes que ahí están en el centro. ¿Por qué? Porque corresponden a realidades. Entonces, el siglo VIII nos da la construcción de Santiago Apóstol. La guerra define que San Odilon en el siglo X, a finales del siglo X, en el 990 y tantos, integre a las tradiciones celtas paganas, los druidas, y las fiestas que celebraban al fin del verano, el Halloween, con sus máscaras, con todas son fiestas de fin de ciclo agrícola, ¿no? Entonces, las fiestas de Todos los Santos y el Día de los Muertos es el día 2 de noviembre. Y así se va a ir construyendo el corpus. En México, cuando llega Alonso de Montúfar, platicábamos hace rato, Sí. Alonso de Montúfar es el granadino y Zumárraga es el vizcayo. Entonces hay una visión diferente de los franciscanos, porque ellos son muy refractarios no solamente a los árabes, porque son de la parte donde no llegaron los árabes. Ellos se sienten que el Todopoderoso los beneficia y les ayudó a la expulsión de los árabes. Entonces llegan en una suerte de evangelización de cruzada, que son totalmente refractarios a las creencias de los naturales en América. Pero Alonso de Montúfar es el granadino, hijo de padres que asistieron a la toma de Granada y le tocó la conversión musulmana. Él se da cuenta de la importancia que tienen las reliquias de los evangelizables para su evangelización. Sobre todo viendo que del siglo X al XV se ha desarrollado un amplio catálogo de mariología en color oscuro y también los Cristos negros, que no los podemos desprender de la evangelización musulmana. Claro. Homólogamente, las vírgenes indígenas en la evangelización indígena, y eso es producto de Alonso de Montúfar, que además, cuando vio la parafernalia de la fiesta de muertos al fin de la temporada de verano aquí, que viene el cempasúchil, que es de color del sol, Sí, ¿no? representa. Sí. Entonces, al cuando sol. Montúfar se da cuenta de ello, dice, sí va a haber fiesta de muertos, pero va a ser el 2 de noviembre. Entonces, se acomodó todo. Es, desde mi punto de vista, la inteligencia del sincretismo mexicano. Sí, claro, fue un acierto porque integró justamente las creencias que ya estaban ahí existentes, esa parte de idolatría, y dijo, bueno, vamos a respetar eso, pero a integrarlo y a ponerle fecha y nombre. Sí, a mí me parece extraordinario. Además, como le manejo. comentaba a Lilia, esto lo puedes wikipediar hoy en día. ¿Sí? Sí. Porque Está los que documentado. tenían el balón eran los franciscanos. Ellos hicieron una obra de construcción de templos, ermitas, capillas, muy, muy importante, porque ellos llegan los primeros en 1523, con Pedro de Gante llegan otros 2, y luego en 1524 los famosos 12. Déjame hacer aquí un comentario. Los templos, las iglesias franciscanas, son iglesias austeras, muy bien construidas, pero austeras.
a donde quiera que vayas. Hay una característica, a comparación de otras iglesias. Yo soy de San Luis Potosí y hay muchos templos en San Luis. Y por ejemplo, ves la iglesia del Carmen, no, un ejemplo de estilo barroco, churrigueresco, vamos, diferente a los franciscanos. ¿Cómo lograron los franciscanos poder tener esta primacía histórica? Primero en tiempo, mejor en derecho. Primero en tiempo, mejor en derecho. Pero sí, además, sí. Por ejemplo, Pedro de Gante era consultor de Carlos V. Entonces tenía todo el poder de la corona austriaca. Porque era Carlos V de Alemania y primero de España. Entonces, sí, pues era consejero de Carlos V. Todos los franciscanos, bueno, Pedro de Gante es el creador de la primera escuela de artes y oficios, de donde los nobles, tlacuilos y demás van a estudiar. Y de ahí va a salir primero, con la influencia de Durero, el manierismo. Eso y el nacimiento del barroco es hablar de lo mismo. Artes y oficios. Todavía hubo una escuela allá por el Teatro Blanquita. Una escuela de artes y oficios. Seguramente estaba por allá, porque es la parte del centro. Sí. Creo que cambió porque ahora es una escuela que lleva un nombre de república de, no sé, Ecuador, alguna. Pero ahí estuvo esta escuela de artes y oficios. Voy a hacer un comentario nada más para puntualizar esta cuestión, porque es el Concilio de Trento, que se desarrolla entre 1545 y 1563. En esos años, los protestantes, englobados a los luteranos, los calvinistas y los anglicanos, dicen: nosotros no creemos en la Virgen, no está en los evangelios. Se retiran con ese sobretexto. Sí, exacto, es cierto. ¿Verdad? Sí. Y es eso lo que se genera en la iglesia, un reacomodo, y es justamente en España, en la principal capital del mercantilismo, que tiene la minería y el mayor poderío mundial en ese momento, en donde se va a acomodar la iglesia. Y la orden de los dominicanis, los perros de Dios, de esa orden es Alonso de Montúfar. Entonces en la locución que hace Francisco de Bustamante, franciscano, celoso de que en una ermita franciscana hayan puesto una imagen que haya tenido tanto impacto. Sí, ellos claro. eran los dueños de la evangelización, Sí, y tenían sí, como los coahuilenses, ¿no? Frente a los de Nuevo León, que eran, todos mis abuelos son tubos, ¿no? Porque yo tuve, él tuvo, nosotros tuvimos. Entonces ellos tuvieron el poder, pero era el tribunal de la Santa Inquisición, dominado por los dominicos. Entonces, a pesar de que Francisco Bustamante dice: nosotros no tenemos nada contra la Virgen de Guadalupe, pero Monseñor quiere que veneremos una imagen colocada ayer y pintada antier. Entonces, este conflicto entre Francisco de Bustamante y Alonso de Montúfar necesariamente es un antecedente de la discusión entre Guillermo de Schulenburg y Norberto Rivera. ¿Y qué posición? La creación de esta... Apariciones y no apariciones. ¿Y cuál era la posición de Monseñor Schulenburg y la posición de Norberto Rivera? Bueno, como es muy reciente, eso es en 2008, sí, con motivo de la beatificación de Juan Diego. Entonces, la beatificación de Juan Diego es un fenómeno interesante porque el pintor de Juan Diego es Miguel Cabrera. Se puede apreciar no solamente aquí, con Velázquez, por ejemplo, en la muerte del conde de Orgaz. Casi todos tienen el mismo rostro. Sí. El caballero de negro se les parece. Cuando ustedes ven a Botero, les pueden cambiar el sexo, la actividad, unos son jueces de plaza, otros son... Sí. Pero el rostro es igualito, tanto en ellas como en ellos. Cuando ven a las mujeres y a los brujos de los Coronel, también el rostro es igual. Y Miguel Cabrera no es la excepción. Aquí tenemos a un Hernán Cortés, pintado por Miguel Cabrera, sí, que es un pintor novohispano del siglo XVIII. Y él desprende, no sé por qué motivo,
él hace un Juan Diego, pero hasta las arrugas le deja. Características diferentes con un tono de piel O sea, más oscuro, aquí nada esta más. es una figura transicional. Se ve aquí que le van a cerrar un poco la entrada, le van a cambiar el largo de la barba, le dejan más pelito, le dejan las arrugas y le cambian el atuendo. Entonces pasa de conquistador a santo. Es un cambiaforma. Por eso yo digo... Pero que no tiene características del indígena, realmente. No, yo creo que ustedes se deben de acordar de aquel San Juan Diego, de la cerillera de la Central, que era un Juan Diego más delgado, más grande, Sí. más indiano, más venerable. Y yo no sé por qué, que está en la memoria de todos, en la Sí. memoria del colectivo, Sí. que todo el mundo Y fue conoce, cambiando, y sin efectivamente. embargo no escogieron esa imagen. Yo no tengo nada contra las imágenes, no soy un iconoclasta, ¿no? Lo he dicho siempre que puedo, porque es arte. Tú no puedes estar en contra del arte, al No, menos claro. yo, ¿no? Ni de sus significados. Entonces, yo pero es que como elector, yo hubiera votado por la otra imagen, porque esta es la viva imagen de Hernán Cortés, y no me parece correcto que una sociedad con la historia como es la de México, Tan rica. Juan Pablo II y Norberto Rivera les hayan hecho esto. Por eso esta imagen no ha tenido gran impacto ni gran éxito, a diferencia de las otras que mencioné. Que puede tener otras lecturas también, ¿no? El hecho de que fuera así tiene un propósito también. Es como la fijación en el colectivo de una imagen Mestiza. mestiza. Bueno, Exacto. yo creo que el mestizaje es una palabra que seguramente hasta la mitad del siglo XVIII, digamos, por supuesto el XVI y el XVII fue, las castas eran, Sí. pero después de 2 siglos, ya con los Borbones, el mestizaje empieza a tener un carácter más de aproximación, más de reconciliación, y tiene un sentido eminentemente racial o de especies. Se utiliza en animales en general, ¿no? Las castas tienen mucho que ver con la proximidad de la raza de los conquistados con el conquistador, donde por primero están los austrias, luego los peninsulares, Sí, luego los criollos, la los clasificación. mestizos, los negros y luego los indígenas, En último lugar. ¿verdad? Sí. Entonces, esta situación hace que en el siglo XIX y XX, yo creo que hasta el XIX tenía que ver una connotación racial, pero en el XX, me acuerdo muy bien que en la campaña de Miguel de la Madrid, él se refirió al mestizaje como un problema filosófico. Eso es lo que él decía. Su punto de vista. Yo creo que el mestizaje hoy en día no puede ser más que cultural, Sí, porque tenemos una mezcla de elementos de todo tipo. claro, raciales de todo tipo y culturales. Y entonces el mestizaje sí, como que es una expresión que señala una época. Hay un doctor que está en la Ibero, que se llama José de Jesús Agustín Basabe, que tiene una teoría de que en México todavía los valores de los criollos son los que dominan, prevalecen y tal. Y bueno, yo respeto su punto de vista, pero no estoy de acuerdo, Claro. porque en realidad estamos en una sociedad que está muy distante del siglo XVI, del siglo XVII. Y a pesar de los elementos demostrativos, de valores empíricos que él manifiesta y que son muy válidos, Sí. aún así no estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque me parece que yo soy, así como, no sé, Ibn Khaldun en 1340, en el siglo XIV, puede ser el filósofo de ella. Y Carlos Marx pudo haber sido el filósofo de los modos de producción. Yo me siento uno más de los filósofos del clima, donde el clima determina las razas, el comportamiento de los minerales, la distribución de las Claro. tierras, cómo crecen los patos, las gallinas, de qué color, tamaño son los huevos, los perros, los gatos, los seres humanos. El o sea, pelaje que tienen sí, todo. sí, sí. Hace rato les decía que
si nosotros tomamos en cuenta algún tipo de concepción para comprender el ser humano, o nos vamos por los Anunnakis y los extraterrestres de Eric von Däniken, o nos vamos por los santos evangelios, o nos vamos por las posiciones evolucionistas, donde Australopithecus quiere decir hombre venido de África. Seguramente en el glaciar del Paleolítico, el sol, donde primero abrió, fue en África. Claro. Entonces, ahí aparecen los homínidos. Desde este punto de vista, Adán y Eva necesariamente fueron negros. O sea, no podría ser de otra manera. No podía ser de otro color, dices. Todas las características. Bueno, ya ahí estamos entrando en un terreno medio controversial, ¿verdad? Pero por eso te digo, todo depende dónde nos paremos. Porque yo creo que el centro de esta mesa nos va a llevar a diferentes puntos de vista de lo mismo, diferentes. Claro, y vamos a llegar al mismo. ¿Verdad? Centro. Estamos viendo lo mismo, pero Sí. con diferente posición, diferente lente. Y bueno, no tiene otro propósito este programa más que de poder comentar de manera coloquial lo que cada uno de nosotros vemos con la libertad que el siglo que vivimos nos permite, ¿no? Claro. Claro. Lidia. Sí, dime. Cuando yo te comenté del vampiro, Sí. que te pregunté, oye, ¿te atrae el tema del Sí, vampiro? sí, cómo Y me no. dijiste sí. Claro. Pero además me llama la atención porque tú eres psicóloga. ¿Cómo ligas este tema tan importante del mito del vampiro con la parte psicológica del ser humano? Está muy ligado porque todos los seres de la oscuridad, y precisamente el vampiro tiene esas características idóneas, digo, para asociarlo, que representa el ser que solamente puede vivir a través de la noche, es cuando cobra vida. Esto representa para mí mucho de los temores del ser humano a través de toda la historia, ¿no?, de la humanidad. Esta característica de transformarse del ser humano por la licantropía y que le sale bello y se transforma en un ser oscuro, pues tiene que ver mucho también con ese lado de los temores y de la especie humana también, ¿no? Tenemos esa dualidad tanto Sí. de la bondad, del altruismo y demás, que también de transformarnos en otra cosa. Todos de alguna manera somos potencialmente peligrosos y esto lo asocio mucho porque también doy clases en un área de criminalística y criminología. Lo asocio mucho a esa transformación que puede tener el ser humano común y sacar todo ese potencial de agresividad y de destrucción que tiene. Sí, Alguna vez decía uno de mis alumnos, es que yo sería incapaz de matar a alguien o de quitarle la vida a alguien aunque mi vida estuviera en riesgo. Y alguien más del grupo dijo, ¿y si no fuera tu vida y si fuera la de tu hijo pequeño al que van a matar, a violar o a hacerle cosas terribles? Sí. Y entonces en ese momento cambias tu punto de vista y dices, Sí, bueno, sí. en ese caso, a lo mejor por mi vida no lucho, pero por la de alguien querido, Claro. pero por supuesto que soy capaz de destruir o de defenderme o de defenderlo a cualquier costo. Entonces creo que está mucho en el ser humano ese temor a esa bestia que tenemos interna también, que puede en un momento dado transformarse. Y bueno, lo podemos asociar a muchísimas cosas. Estamos viendo a nivel nacional todos los cambios que están ocurriendo también y tienen, ¿cómo te diré? Las personas se refugian en fantasías o en representaciones que les dan una explicación de las cosas, del entorno, de lo que sucede afuera. Entonces, entre más atemorizada está una sociedad o más aplastada, se refugia más en mitos, en creencias, en imaginaciones, echa a volar esa parte fantástica, fantasiosa, como una forma de explicarse lo que de otra manera no entiende. Entonces yo creo que todos los seres de la oscuridad, pero particularmente el vampiro, pues tiene características muy, muy interesantes, porque es el mismo ser humano transformado en otra cosa, a través de la licantropía, por ejemplo. Sí. Y te voy a decir que en algunos estudios de casos, ya hablando desde el punto de vista clínico, algunos estudios de casos de asesinos seriales o criminales muy peligrosos, existen muchos componentes que están asociados precisamente
a esta parte bestial o animal, que tiene un modus operandi de ciertas características, donde se posesiona algo del pensamiento del criminal y entonces se transforma y se duplica incluso hasta su fuerza, lo sabemos, en pacientes psiquiátricos, y llega a cometer crímenes terribles, y ya se da la antropofagia, y ya tiene mucho que ver los componentes de la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, es esa, yo lo veo desde la psicología como una figura muy interesante para entender mucho el comportamiento patológico, desde luego, ¿no? Claro. También está asociado mucho a la parte sexual o erótica, de los impulsos estos reprimidos muchas veces que se disparan y que en los cuales no está exento ningún ser humano. Sabemos por ejemplo, de muchos abusos sexuales violentos cometidos por personas o personajes que pensaríamos que son incapaces, que son la parte de autoridad moral o protectora de las comunidades, y sin embargo, bueno, sabemos que entre más se repriman algunos impulsos naturales, estos nos llevan al otro lado de la patología o de la enfermedad. Fíjate, creo que ayer salió este video de una persona de seguridad materialmente maltratando a un niño. Como decir, sí. Sí, de seguridad y de muchas, ¿qué te diré? No quiero herir sensibilidad ni creencias, pero bueno, lean las notas periodísticas y se van a dar cuenta que esto existe a nivel mundial. Esto no es ni siquiera de una clase socioeconómica, ni de un estrato X. Esto ocurre en todos los niveles socioeconómicos y socioculturales, el que el ser humano, que tiene una muy buena opinión de la comunidad, de repente se transforma en el ser nocturno, precisamente, que saca ese pelaje y esas garras y esa ferocidad y ataca a otros seres. Muy bien. Tenemos un auditorio participativo. Recuerden que tenemos chat. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, saben que tenemos el chat y tenemos también nuestros teléfonos celulares. Cuando hay crisis económica, ¿cómo se transforma la sociedad? ¿Cómo se transforman las personas cuando llega la crisis? Yo recuerdo el caso muy dramático de un concesionario de Nissan en San Luis Potosí. No soportó la crisis. Y una mañana llegó a su negocio y él tenía un espacio con vitrales que le permitían tener pues una visión de sus áreas de trabajo. Fue tan fuerte lo que le sucedió que se suicidó ahí. Agarró un arma, se disparó, se suicidó. Por esa transformación que tienen los seres humanos. El impacto de los cambios económicos, las crisis, que están muy ligadas, tú nos has dicho aquí, ¿cómo está ligado esto con esta presencia del vampiro? Vamos, algo sucede. Bueno, reflejan ahora sí que nuevas imágenes de culto dentro del cristianismo y dentro del paganismo. O sea, porque las fuerzas están operando, o sea, no es un caldo de cultivo para nada más para los musulmanes, o nada más para los cristianos, o nada más para los judíos. No, para todos. Celtas, los druidas, los mexicas, ¿no? Para todo el mundo. Los egipcios, por ejemplo, hablando de la luz y de la oscuridad, tienen el mito de Osiris. Osiris es de la luz y Set es el de oscuridad. Ahí el señor de las tinieblas. Entonces todos los días hay espadazos entre Set y Osiris. Pero finalmente Set mata a su hermano. Lo mata. Entonces ahí inmediatamente viene Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui, o Caín y Abel. Sí. O sea, te refleja que realmente estos, originalmente los vampiros nada más se mezclaban entre los de su propia familia, era muy incestuosa la cosa. Entonces, yo digo que 30 años 30 siglos son muy interesantes, sobre todo cuando podemos ubicar la geografía. Por ejemplo, Set era
de lo que hoy ya conocemos como el Alto Egipto, porque ahí el Nilo corre de sur a norte, ¿no? Y en el delta, ahí era Horus, que era el hijo de Osiris. Horus es producto de una fertilización in vitro, casi, porque Isis, que es una de las hermanas, integra las 14 partes en las que se despedazó Set a Osiris, como provincias ahí en Egipto. Y con el pene, ¡pum!, se fertiliza y sale Horus. Hay quien habla de dos Horus, Horus joven y Horus viejo. Pero Horus es finalmente el halcón, también tiene... Es muy interesante ver cómo desde épocas muy primarias hasta más o menos entrado el siglo VI, antes de nuestra era, siempre va a haber mutantes, imágenes que combinan animales con seres humanos. Sí, sí. ¿No? O sea, todavía Ganesh, el elefantito con un cuerpo de niño en el siglo IV en la India, porque hay muchos elefantes en la India, ¿no? Y al sepelio de Alejandro asiste Serapis, que es un cuate que ya tiene una melena tipo griega. Sí. Nada que ver con los pelones egipcios, ¿no? Entonces, el conflicto entre el norte, a la distancia vemos a Egipto como una unidad política que nunca fue, ¿no? O sea, si tenemos Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sí, pues, y Corea del Norte y Corea del Sur, y tenemos a Mesoamérica y Aridoamérica, que son como dos países homólogos. ¿Por qué pensar que el Alto Egipto iba a ser igual que el otro? Además, incluso hubo minas de oro en donde el patrono era Set. Entonces llegó un momento en que hubo hasta Seti I y Seti II, que fueron faraones de dinastías ligados a esto. Entonces, el color oscuro en Egipto es muy chistoso, porque no solamente representa una cosa, también representa la otra, porque los significados, de repente cambiaba la superestructura y el significado de la creciente del Nilo, cuando toda la tierra se pone negra. Bueno, pues el negro está ligado al resurgimiento de la naturaleza, a la creación. Efectivamente, depende de la cultura, cómo se ha ligado, ¿no? Del momento histórico en este caso, ¿no? Sí. Entonces, seguramente a lo largo de estos años hubo muchos cambios, como lo hubo en el periodo ptolomaico, con Alejandro y con los romanos. Y un caso que es muy elocuente es el siglo XIV. Siglo XIV, siglo III, el 1400, es el siglo XV. Sí, sí, sí. Es un siglo que está muy pegado a la peste negra. Entonces ahí se murió, en términos gruesos, discusiones aparte, como el 70% de la población europea. Y eso, por supuesto, que hace, es una, como ella decía, es un caldo de cultivo de una presión que el hombre genera muchas fantasías. Sí, sí, sí. También bálsamos. Sí. La Virgen, la imagen de Notre Dame, es una imagen de una dama muy ataviada, con un Cristo disminuido en su regazo, que explícitamente está diciendo: yo también perdí a mi hijo, como diciendo, como un bálsamo emocional para el dolor tan profundo. Yo asocio a la Virgen de Guadalupe con Notre Dame por eso, porque aquí también hay un problema demográfico muy, muy fuerte desde el principio del 1500 hasta el 1555, que en esos años descendió la población de alrededor de 22 millones a 3, o sea, es un 85%. Sí, estamos hablando de una cifra inmensa. Entonces, ¿por qué? ¿Causado por qué? Por el cocolistli, la viruela y el sarampión, básicamente. Es lo que podemos, muchas gentes han dicho que es una guerra bacteriológica. En los hechos lo fue. O sea, de intenciones aparte, en los hechos sí lo fue. Porque el 85% de la población hace que, al aparecer la Virgen de Guadalupe,
también es un bálsamo emocional homólogo que Notre Dame. Y hay que ver la Catedral de Notre Dame, como lo hemos tenido oportunidad, porque ahí hay un nicho dedicado a la Virgen de Guadalupe. No es la única parte, pero bueno, también en el siglo XIV tenemos a Gilles de Rais, que es un asesino pederasta, lugarteniente de Juana de Arco, que murió obsesionado porque era muy devoto de Juana de Arco, pero es tremendo. Luego tenemos a Vlad Tepes, que también es un cuate que, bueno, pues son muy medievales, entonces lo que hacen nos parece a nosotros muy absurdo, pero es propio de la Edad Media, Sí. ¿no? Tenemos a Elizabeth Báthory, que era una consumidora de sangre de damas jóvenes, porque ella creía que se iba... Mantenía su juventud así. Entonces, son antecedentes del vampiro, pero que han aparecido en épocas de turbulencia. Todos los santos y todos los vampiros y todo son una correspondencia. La otra vez oía a Carlos Karma, que es un sociólogo de las religiones. Y él señaló una cosa que a mí me parece muy interesante en relación a la iglesia de los mormones, que es de las religiones modernas o contemporáneas, Sí, más actual. que surge en 1860. Porque en 1860 hay una visión apocalíptica de la sociedad norteamericana por la guerra civil, que es dolorosísima. Que entonces Joseph Smith es el que habla homólogamente que Moisés o Abraham habla con Dios. Dicen que el que habla con Dios reza, pero el que platica con él ya está medio chiflado. Sí, está, no, está en otro lado. Entonces él no es bien visto porque es polígamo. Entonces la iglesia de los mormones se va a Idaho, en el Salt Lake City, y de ahí parte su multiplicación. Entonces no podemos explicarnos la creación de una iglesia como la de los mormones sin la guerra civil. Valga como ejemplo, lo mismo que la licantropía del siglo XVI, que es un fenómeno generalizado, ¿no? Y la licantropía es un trastorno originado por la ingesta de ciertas hierbas, ¿no? Las hierbas, las brujas tradicionalmente dicen, te puedes convertir en sapo, en pez, en esto, pero también en lobo. Los guerreros alemanes nómadas se sentían más protegidos con una piel de lobo que con su escudo. Y Fundían miedo, temor, además. Y el cazador africano que se pone una máscara de león. Sí. Aquí en México, las máscaras de Octavio Paz, o la multiplicidad de máscaras. O sea, Claro. la crisis es fermento Es el caldo de cultivo. de los mitos, de la creación, de diferentes mitos. Sí, efectivamente. Y se ha observado que en épocas de depresión es cuando emergen todos los trastornos de personalidad, surgen también los miedos, también se potencializa las conductas agresivas, el maltrato a los menores. Actualmente simplemente el desempleo creciente que hay en el país, el temor a la inseguridad, más bien a la seguridad que ya no tenemos. Eso ha hecho que en los núcleos familiares se exacerbe todos aquellos comportamientos de temor, y a veces el temor te hace esconderte, ocultarte, pasar desapercibido, pero otras veces te hace reactivo, y esa reactividad muchas veces es contra la misma familia o se neurotizan las familias, se intoleran con los niños. Hay muchos hombres y mujeres desempleados actualmente que tienen que permanecer más horas en la casa, ¿no? Y sin dinero, y sin respuestas, y sin esperanzas. Entonces eso saca también ese lado oscuro, ese lado donde hay pérdida ya del control de los impulsos. Ese resentimiento social también lleva a muchos a las calles, pues a lastimar a otros, ¿no? Claro. A quitar la propiedad, atacar la propiedad privada porque sientes que el mundo te debe algo y entonces tienes que cobrar tu cuota. Al Capone sería un ejemplo de La depresión. Mira, el vampiro, en términos literarios, arranca con Goethe en 1797. No en términos de la fantasía del folclore. En términos de fantasía del folclore viene desde mucho antes, ¿ok? Sí. Pero en términos literarios
aparece con La novia de Corinto, en 1797. Ya ahí, Goethe hace, pues deja una huella muy profunda que va a dar una secuencia de seguidores. Así como en Cervantes hay, no sé, desde el mito del rey Arturo o la leyenda del rey Arturo, pasando por Alfonso y todos los caballeros andantes que hubo, o los guerreros que había y que generaron literatura como el Amadís de Gaula, tal. Llega un momento en que se corona con la obra máxima de Cervantes, que tiene atrás de él un chorro de cosas, pero él es para reírse de ellos. Pero hay una cosa bien interesante en la lectura de Cervantes. Es en la época del siglo del Tridente, del Concilio de Trento. Hay una gran discusión, obviamente, con la Iglesia Católica, en la que pues, no sale muy bien librada. Cervantes recrea en la relación entre Sancho y el Quijote una relación entre un ser más racional que el otro. Y está abordando en la relación entre Pedro y Cristo. Ya lo hemos comentado en este programa, ¿no? Ahora bien, volviendo al vampiro, vemos cómo hay un siglo desde 1797 a 1897, es el siglo XIX, pero también es el siglo del predominio del modo de producción capitalista. Consecuentemente, el vampiro es una creación literaria del modo de producción capitalista que le venera y le ha manifestado en las 600 películas que se han generado desde Méliès hasta el 2011 y que también a su vez van reflejando su momento histórico. Este libro tiene una lectura y que bueno, pues, por ejemplo en 1929-33, que es el cine terror, todavía, bueno, en 27 fue el Napoleón de Gant, que es así una película muda todavía de 4 horas, pero en 29 ya es el cine sonoro. Está El hombre lobo en 29, en 30 viene estando Drácula, en 31 viene estando Frankenstein de Mary Shelley, en 33 viene King Kong. Si se fijan bien, refleja perfectamente el cine terror, ¿no? Quizás tanto como Tiburón en el año en que mataron a Salvador Allende en 1973, o el que venía junto con El exorcista, ¿no? O sea, no es... o sea, pues es una lectura que es muy fácil de hacer, conociendo un poco de historia y un poco de cine, ¿no? Sí. Porque lo vamos viendo homólogamente que quizás James Bond, el superagente 007, que es de los 60s, después de la gran crisis de los misiles entre el este y el oeste, esta guerra bipolar, pues el superagente refleja este conflicto. Claro. Y Superman, el cómic de Superman aparece en 38, pero ya en cine es del 51. Y en 51 Superman, pues es de traje cruzado tipo Charles Atlas, ¿no? Y pelea contra los agentes nazis en carros. Y el discurso es tipo Charlie Chaplin en El gran dictador de la libertad y no sé cuánto. Sin embargo, en 1979-80, cuando viene Superman 2 con Steve Reeve o Christopher Reeve. Con Christopher Reeve. ¿Verdad? Que tuvo un lamentable accidente. Sí, de caballo. Sí, es una película totalmente mesiánica. O sea, Jor-El es como Dios Padre. Y bueno, pero lo importante, más de describir la película, son las fechas. Sí, la correlación que es el boom petrolero. Para nosotros subieron los beneficios de los precios del petróleo. Pero para Inglaterra y para Estados Unidos, que dependían de ese petróleo y se declaraba la OPEP desde 71, pues era un problema muy serio. Para ellos era una depresión, una crisis. Entonces tuvieron que hacer muchos cambios, pero eso explica la llegada de Margaret Thatcher en 79 a Inglaterra y de Ronald Reagan en 1980.
Y seguramente el Club de los Vampiros de la época, Sí. con Carradine, refleja ese momento. No es muy difícil, si tienes un Claro. conocimiento de la historia, de la situación económica Estás mundial, involucrado en... ver cómo los vampiros después de las Torres Gemelas han cambiado, ¿no? Y después de la crisis de Bernie Madoff, de inmobiliaria, también han cambiado. Entonces, Tocayo, y en México, cuando hablas de la producción de películas en el mundo, México tiene un lugar muy especial por sí, el número de películas que se han filmado. Y que hubo una época, además. sí. Bueno, México, yo he logrado hacer una constatación estadística. Del 100% de las películas de vampiros, el 50% de las películas se hicieron entre 1960 y 80, o sea, que es el periodo de mayor crecimiento económico y demográfico del siglo. Buena parte de lo que les sigue en México sería de López Mateos a López Portillo, ¿no? Y hicimos un programa sobre es eso. cierto, sí. Entonces, ahí se gesta buena parte del problema. Incluso en 1995, Carlos Monsiváis decía que ya estábamos viviendo una fase post-apocalíptica. Sí. Y él se preguntaba y se respondía, ¿por qué post-apocalíptica? Pues porque lo peor que pudo haber pasado ya pasó, que es haber llegado al número de gentes que somos. Entonces, aquí, en 1970, está Los límites al crecimiento del Club de Roma, de Aurelio Pesey. En 90, la población era 3.750, 3.650, por ahí. 20 años después, ya es 5.350. En 20 años, Sí, se disparó. creció 1.600 millones, que era el número de gentes que había a principios del siglo XX. Sí. En el año 2000 surgió en Lugano, Suiza, una congregación que le llaman el Informe Lugano y que también lo pueden wikipediar, en donde se planteaban que el mundo no podía llegar a los 8.000 millones que decía más allá de los límites de crecimiento, porque fronteras políticas aparte, pues, los desechos, la producción de papel, de electricidad, de tal, iba a hacer que el mundo se secara. Entonces ya el Informe Lugano, que es Lugano, Suiza, no es cualquier lugar, es uno de los lugares en que hay más millonarios por kilómetro cuadrado del planeta, los mejores spas, clubs, más urbanismo y demás. Y hay antecedentes desde 1954 de un grupo Bilderberg, que de alguna manera también sesiona, y son grupos de esta misma geografía, que yo diría que es pues, la versión actual del neofascismo dentro de la crisis demográfica del planeta. Oye, Tocayo, pero además estos grupos tienen una penetración muy fuerte en las decisiones en el mundo. Sí, ellos pretenden, por ejemplo, si ahorita somos 7.000 millones, que la población se reduzca entre 2 y 4.000 millones. Y para eso... Eso te iba a decir, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es? Sí, ¿Cuál es sí, su no, estrategia? la predecibilidad es que va a haber guerras a discreción. Bacteriológicas. De todo tipo. Sí, Entonces, ya se está la verdad cocinando. es que estamos viviendo un mundo que está muy angustiado. O sea, todos los que estamos aquí Sí. podemos no solamente platicarlo como un tema cultural. No. Compartimos la preocupación. Compartimos la angustia todos los días Sí. porque estamos las noticias, tenemos estas cifras, sabemos las implicaciones que tiene el mundo del petróleo, que dentro de poco se va a volver barato por X circunstancias, y que bueno, México tiene todavía una serie de cuestiones y de instituciones que no le permiten crecer. A los pronósticos más optimistas eran de 3.7, ahora son de 2.8. Y entonces dice uno, oye, con 2.8, ¿qué vamos a hacer con tanta gente desempleada y que sigue saliendo? Entonces, sí, realmente estamos en un mundo en donde necesariamente todo esto se va a reflejar en el cineficción y en la literatura y en las obras de teatro y en todo. Sí, en el arte y en todo. En todas las manifestaciones humanas se está reflejando todo ese temor que tú mencionas, toda esa
presión que tenemos, esa angustia, ¿no? Entonces, Sí. estamos, por una parte, es una lectura que se hace a través del cine, en este caso, con estos personajes de la oscuridad o los vampiros, los hombres lobo también, todos los que se transforman y que son un buen número. Pero también, ¿qué va a pasar con esos índices de violencia que se han disparado? Porque por otra parte existe otro sector de las poblaciones que no está, a lo mejor ese temor lo transforma en acción. Están tomando como modelos, incluso los niños como modelos en las escuelas, el bullying, la violencia. Entonces es el empoderamiento, pero del lado negativo, la identificación con los personajes oscuros o los personajes malos del cine o de las caricaturas, ¿no? Entonces se está viendo así como una adhesión de, bueno, si ser bueno no me va tan bien y me espera un futuro tan incierto y a lo mejor de pobreza, desempleo o crisis, pues entonces me voy por este otro caminito que a lo mejor sobrevivo y obtengo algún beneficio. Una época muy compleja la que estamos viviendo, y yo diría, con el conocimiento que tenemos de la historia, las visiones apocalípticas han surgido desde el mundo precristiano. Sí. Hay siempre, de hecho, San Francisco es del siglo XIII, más o menos 1000 años después del propio establecimiento del cristianismo por Constantino. Entonces, él mismo se siente un nuevo Cristo. Hoy el Papa es Francisco. Sí. O sea, y tiene que ver con estas visiones apocalípticas, que después del apocalipsis no es el fin, sino que se terminará lo malo, porque se van a juzgar a todos los malos y vendrá una época de estabilidad. Entonces, sí estamos viviendo, además con la globalización, los medios de comunicación y pues el desarrollo de las comunicaciones y la interacción, Sí. tenemos lecturas del mundo que antes era imposible tener. Sí. Porque Sí, la comunicación total. El pensamiento no estaba globalizado. Oye, Tocayo, ahorita que estás hablando del Papa Francisco, ahora que está en Brasil, que habla de, ahora sí que, no sé si es correcto decirlo, un cambiaforma respecto de los sacerdotes. Porque él dijo, yo quiero ver sacerdotes vestidos de jeans. Y si es necesario que se dejen el pelo largo, que anden de pelo largo. Y que tomen cerveza. Declaraciones Que sean más humanos. impresionantes de un papa. Sí, pero es un papa, decía Joseph Stalin, de nefasta memoria, que solamente con una ideología de vanguardia se puede ser un combatiente de vanguardia. Entonces Francisco está haciendo un apostolado de vanguardia. Sí, 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 sí. Lo cual es una revolución interna en el Vaticano, ¿eh? Sí, se está Porque hablando. estamos hablando de Pero además, remover escuchar un papa todo el... hablando nuestro idioma, Ujú. qué impactante. Bueno, es que la mayor demografía está ahora en América Latina, Sí. de cristianos. O sea, tenemos papas De en católicos. África, de católicos en África, pero América Latina es explosivo. Se hablaba de que el papa podría ser brasileño, justamente por el número. Resultó argentino, pues donde las ligas culturales, desde la Segunda Guerra Mundial, como todos es sabido en Argentina y en Chile, salió Bergoño de Argentina. Sí, están ocurriendo cosas muy interesantes que ya se verán los resultados en un mediano plazo, ¿no? Pero que sí creo que están removiendo desde su base o los cimientos pues el concepto o la estructura del Vaticano, y que se va a ver, algo va a pasar, porque va a haber corrientes a favor y corrientes, por supuesto, de oposición. Esto es conveniente para muchos filigreses, pero para otros no los cambios así tan revolucionarios no son bienvenidos en algunos sectores. Pero sí estamos viviendo un mundo angustiante. Angustiante. Sí. Cuando mencioné de Al Capone que eso tiene que ver con la
Gran Depresión en los Estados Unidos. Sí. Él tenía un abogado, que era un abogado, vamos, Eddie, no recuerdo el apellido, fenomenal. Lo sacaba Al Capone de todas las broncas. Sin embargo, llegó un momento en el que este hombre, vamos, después de toda la riqueza, vivir en los mejores lugares en un área muy especial, él echó una mirada hacia su familia. Y entonces dijo, ¿qué es lo que yo quiero respecto de ellos? Porque entonces ahí, vamos, él perdía. Creo que hubo una película de ese. No recuerdo, fíjate. Yo ya sabía de algo. Creo que hubo una película de un cuate que de repente se hace todo este tipo de conjeturas y como ¿sí? que se sale del juego o lo intenta. Sí, 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 tienes razón, lo intenta. Bueno, finalmente termina. Y cambia al grado tal que deja de ser el abogado de Al Capone. La y además, reivindicación, de alguna manera. Sí, ¿no? yo creo que él quiso reivindicarse. Creo que inclusive participó del otro lado. Con los intocables. A lo mejor por ahí, fíjate. A lo mejor, no dudo de que... Yo ya tenía noticias de esto, pero sinceramente no me acuerdo. Sí. Cómo, fíjate cómo, hablando de esa transformación del ser humano, de ese cambiaforma. Si alguna vez hemos viajado a Chicago, Chicago tiene uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, el O'Hare. Pues el O'Hare lleva el nombre de un piloto norteamericano que era un as allá arriba, un hombre con una valentía impresionante, y por sus sus actos heroicos como aviador, le pusieron el nombre de O'Hare al aeropuerto. Pero aquí lo más increíble es que este chico, O'Hare, fue hijo del que fue el abogado de Al Capone. Extraordinario. Sí. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué capacidad tiene el ser humano en cuanto a hacer un cambiaforma, para bien o para mal? Todo. Porque lo que tú has dicho desde el principio, o sea, es esta dualidad entre la luz y la oscuridad, como el sol que se transforma durante el día. Y entonces da pauta a eso. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, sí, hubo muchos gobiernos en la primera mitad, ¿no? Muchos, hubo liberales, centralistas, los imperialistas. Sin embargo, hubo gentes que pudieron seguir cobrando a lo largo de todo el tiempo. De ahí viene el nombre de chaquetero. Porque se cambia de chaqueta, ahora soy senador, entonces de bueno, eso sigue ocurriendo, ¿verdad? ¿no? Es el cambiaformas, ¿no? A eso voy. Entonces, realmente, yo, por ejemplo, hay gentes muy connotadas en la política nacional que todos estamos pensando en él, y seguramente diríamos, oye, Porfirio Muñoz Ledo es muy inteligente, pero también ha estado con todas las chaquetas. Es un cambiaforma. Es un cambiaforma completo, ¿no? No es el único, digo. No, por supuesto. Pero él es, como una gente tan connotada y tan famosa, es un buen, digamos, es un ícono de los cambiaformas mexicanos. Es cierto. Y fíjate, dijiste algo muy importante de Porfirio Muñoz Ledo. Es un hombre sumamente inteligente. Un hombre de veras... No está discusión. No está discusión, pero la otra parte es cierto. También es cierto. También es cierto. Sí, fíjate que yo pienso que la inteligencia es la capacidad de un sujeto de resolver problemas. La inteligencia emocional, ahora me vas a decir. No, que la inteligencia emocional, bueno. adaptarse a las circunstancias, moldearse al ambiente, pero hay quienes lo hacen demasiado bien y se mimetizan, y entonces pues ya no sabes de qué color son, ¿verdad? Sí. Depende de dónde estén. Pero yo pienso que, digamos, cuando dicen alguien es muy culto, bueno, seguramente maneja muchos símbolos, sí, pero eso no le hace inteligente. No. El inteligente quizás no sea muy culto, pero tiene la capacidad de resolver problemas, y de ahí ingeniero, que es el que utiliza la ciencia para aplicarlo a resolver los problemas prácticos, ¿no? El ingenioso Hidalgo. Claro, ¿no? sí, bueno, sí. Qué interesante este tema de cambiaforma, pero además... Interminable, es cierto, de veras. ¿Cómo has obtenido tanto material
cuando das tu charla sobre el libro, ¿dónde has obtenido tantas láminas? Fíjate que ahora... Es una riqueza... Sí, es un acervo. Muchas horas de investigación, me imagino. Interesantísimo, además. Sí, lo que pasa es que, mira, hay un viejo refrán que dice, haz lo que te gusta y el éxito te va a alcanzar. Sí. Entonces yo lo he hecho realmente como un hobby A través desde hace muchos años. Ya. He estado en grupos afines a esto, como etnólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores de las religiones. Sí, que enriquecen. Entonces, todo esto, pues este libro se publicó en 2011, pero está gestándose desde 1998, donde un día, no sé si conociste a José Luis González Chagoyán. Ujú. José Luis era muy amigo mío, y un día platicábamos de cine, y yo le decía esto de cómo pues, la realidad se reflejaba en el cine. Sí. Y entonces dice, oye, vamos a hacer un ciclo de cine erótico, con panelistas, no pornográfico, erótico. Y le dije, ¿cómo cuál? Sí, son cosas diferentes. Dice, mira, por ejemplo, Lolita, Las edades de Lulú, El segundo aire. Los panelistas van a hablar de los personajes y más o menos cómo entender su comportamiento. Ah, muy interesante. Pero queremos presentar una película del vampiro. Yo había hecho una exposición previa de cine, sociedad y economía, para lo cual había tenido que echar un acordeón de Méliès a 1996, entonces, Sí, ¿no? claro, tuviste que ver mucho cine. Y entonces fue muy interesante, y entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no una sobre el vampiro? Con todo gusto. Y cuando llegué a mi casa dije, ching, ¿En qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? ¿qué voy a decir? Digo, Sí. y entonces fue cuando en 98, 99 me puse a estudiar y a buscar bibliografía copiosamente, pero ya me embalé completamente en el tema. Y entonces, como pasó 10 años, bueno, pues un día di una plática en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sobre hechicería, magia y religión en la Nueva Ajá. España, Sí, sí. con unas 160 láminas. Entonces les gustó y me dijo uno de los compañeros de ahí, dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro? Dije, pues no, mira, yo realmente no me he dedicado a esto, soy un diletante, y esto pues no aportaría nada nuevo, sería un refrito de lo que es escuchado por ahí. No me atrevo, le digo. Ujú. Sin embargo, tengo un tema en el que sí me gustaría, o sí podría, y sería sobre el vampiro. Eso se lo dije en 2010, Ujú. porque yo tenía mis notas, ya había... Sí. Estaría de acuerdo en hacerlo. Y entonces dijo, vale, yo pongo 1000 ejemplares. Y otro puso 1000 ejemplares. Y no me quedó más remedio que entrar con 1000 ejemplares. Es una edición de autor. Ujú. Que, bueno, le eché mucho las ganas. Ha tenido ya muchas presentaciones. Y seguramente voy a seguir haciendo presentaciones. Sí, porque Sí, además está tan sí. bien documentado que digo, es el resumen de una información muy exhaustiva que Muy tuviste, exhaustiva, sí. ¿verdad? Sí, Y sí, exhausto quedaste además, Bueno. me imagino, después de esto, porque sí está muy bien documentado, Sí. vale la pena, muy El recomendable. libro es un además. libro que te llevó muchas horas de estudio, tocayo. Pero te digo, cuando haces las cosas como hobby, Claro, que es mi con caso. un gusto, ¿no? o sea, yo soy un investigador particular, como le quieras llamar. No soy un investigador, ¿cómo te diré?, del Colegio de México o no sé de qué, de la Universidad Nacional, que hay una serie de compromisos que atender. Sí. Y yo los comparo con las órdenes religiosas, ¿no? Siempre ha habido clero regular y secular. El regular forma parte de Sí. los benedictinos, los otros carmelitas, o los franciscanos, o los Opus Dei, los mormones, o los del PRI, o los del PAN, o los del PRD. O sea, tienen órdenes. Sí. Entonces yo no estoy en ninguna orden y tengo dinero suficiente para vivir, no estar en busca de la chuleta perdida. Eso ya no existe, ¿no? ¿No? Como diría Marcel Proust, ¿no? Y entonces pude hacer con toda la libertad que ello implica ese trabajo. Ya. Y bueno, pues ese es el motivo por el cual quedó. Además lo hice de un tamaño
que puede hacerse una enciclopedia que nada va a leer. Prefería hacer un librito de divulgación, ¿no? Sí. Oye, tocayo, ¿tienes presentaciones durante el resto del año? Mira, ahorita programadas, ¿no? Pero son invitaciones que te hacen de repente. Dicen, oye, mira, en la delegación Álvaro Obregón, por decir algo. Ahí hay una Casa de la Cultura en Revolución, entrando rumbo a la Plaza San Jacinto. Sí. Entonces ellos tienen una dirección general de cultura y demás. Entonces si alguien de la delegación lo propone y les cae el 20 y lo quieren programar, etcétera, pues entonces el día de mañana voy a estar dando. Sí. Pero así es. Aquí en Benito Juárez tienes muy buen cartel, porque además la delegación te trata muy bien. Sí. El área de... Me consta. Sí. Que veníamos. Sí. Muy conocidos. Sí, entonces, bueno, pues en Benito Juárez he hecho varias presentaciones en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, sí, extraordinario lugar además. Sí, en la biblioteca. En un lugar además académico, cultural, muy interesante. Muy bonito, es muy siglo XIX y es la primera casa centro cultural del Distrito Federal, eso me han dicho. Ya. Bien interesante. Eso me han dicho. Entonces, y a la vuelta está una biblioteca ibero-mexicana que la dirige Refugio Cervantes. Y un día en una reunión de coordinadores vecinales me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una presentación en la biblioteca ibero-mexicana, que está en Goya 51? Sí, y ese fue reciente esa presentación. Y entonces dije, sale. Entonces un amigo llevó un cóctel que yo le pedí que era el Vampisol. El Vampisol es un cóctel con jugo de naranja, chile piquín, creo que, no sé si le ponen ron o tequila o qué, lo escarchan con chile piquín y limón, y entonces el vampisol es para que los vampiros puedan tomar el sol sin que les salgan pústulas virulentas, ¿no? Y la pasen muy bien, la pasen aquí en Cancún, ¿no? El Vampisol. El Vampisol. Mira, así que ya eres creador de una nueva bebida. No, ese Vampisol lo sacan, es la trama de una película en 85 que se llama Vampiros en La Habana. Entonces la trama... Sí, está inspirada. La década perdida, que es la llamada década perdida, porque yo creo que ya son 3 décadas, ¿verdad? Pero 1985 es cuando se hizo esta coproducción, me parece que es alemana y española, y es con dibujos animados. Es muy interesante ver eso porque ya se incorporan nuevas tecnologías que bajan costos. Sí. ¿No? Y que de todas maneras atrapan. Y Vampiros en La Habana tiene un argumento entrañable porque se supone que Pepito es el hijo del inventor del vampisol, del elixir. Del elixir. Para que los vampiros rumanos que vienen del país del este puedan estar en las playas de La Habana, todo pasando. Entonces ahí sale el vampisol. Entonces a mí me parece que en las presentaciones de vamos a poner es original, el vampisol. Sí, fue una idea original, aunque la tomo de la película, ¿verdad? Eso me lleva a pensar. Oye, ¿y sí hicieron el día de la presentación? Claro, y además hubo una ocasión en que hubo chicas que me ayudaron, que se pusieron ojos de gato. Entonces tenían una mirada muy vampírica. Salió muy bien. Muy bien. La caracterización completa, más atrayente. Pues sí, el cine del vampiro refrenda la vitalidad del personaje. Hay algunas gentes que dicen que está en decadencia. Yo digo, bueno, respecto a quién lo sabe. Eso. ¿Está en decadencia el mito o qué? Sí, que la imagen del vampiro. Y yo digo, es esto, bueno, Bela Lugosi en 30 hizo un vampiro extraordinario, porque él mismo era rumano. Se murió Lon Chaney. Bueno, sí lo vi, digo, se murió Lon Chaney. Favoritas. Y entonces yo cuando iba a la matiné en los años 50, que la pasaban, la película de Drácula, a mí me llamó mucho la atención que el vampiro era totalmente de terror. Levantaba la capa nada más y toda esta halo de misterio que tenía hacía que la dama se escondiera ahí y toda la sala se estremecía. Ya con eso era suficiente, ¿no? No era
este efecto demostrativo del colmillo penetrando acá, que Claro. tiene una simbología totalmente erótica, Erótica. ¿verdad? En aquel entonces el cine de terror Sí. se reclasifica en los 60 al cine erótico. Claro, pero ¿qué estaba pasando en los 60? El mayor crecimiento demográfico. Así es. Ya. Sí, y además acompaña movimientos bien importantes, la revolución sexual, la apertura de preferencias sexuales, todo eso ha ido transformando también el cine, o el cine más bien es la representación de esas transformaciones, ¿no? Es un binomio, están estrechamente comunicados y creo que siempre va a ser así. Salvador Queremos Novo, hacer esa lectura a través de películas, excelente. Salvador Novo, que era un personaje de esa época y que él, Ujú. desde mi punto de vista fue el porro que le abrió la puerta a todas estas corrientes, decía que en el mundo había 3 Marías. María, la Virgen María, dice. María Santísima. María Félix, dice. Y María de América, dice. Esa soy yo. El de sigue los 3 movimientos de FAB, remojes, prima y tienda. Sí. Un día, en una reunión, declaró eso y yo me revolví de risa, ¿no? Sí. Era un cuate muy simpático, ¿eh? Sí, claro, Novo. además con una chispa. Su secretario dicen que fue Monsiváis, ¿En serio? Carlos Carlos Monsiváis. Monsiváis. Dicen que fue, que tuvo como asistente, o Asistente, algo así. digamos. Entonces, es muy interesante porque, bueno, Monsiváis siempre se dijo, pero él siempre lo negó, ¿no? O sea, Sí. realmente son sus negocios, ¿no? Pero sí, Salvador Novo Ujú. era un cuate muy talentoso, muy inteligente y Que no tenía problemas con eso. que no le valía gorro, era muy, de una personalidad, además muy alto. Muy seguro de sí mismo. Sí, efectivamente. Entonces, el epílogo de esta conversación, yo diría que es el ícono de la crisis. Y bueno, si nosotros tratamos de ordenar las imágenes de manera gruesa, como lo vieron ustedes en las láminas que les envié, Sí, muy interesante. los primeros íconos son leones, porque coincide con el homínido que es el Australopithecus, o sea, el sol sale en África, entonces no hay lobos ahí, sí hay No. leones. Todos los leones los vemos en esa parte del mundo, hasta en los olmecas, ¿no? Que es el pueblo del león, del jaguar, Del jaguar. como los tzotziles son del murciélago. Tenemos 4 minutos. Sí. Entonces, Sí. cuando el hombre, ayudado por la variación climática, va saliendo de África, va cambiando también la fauna. Y el lobo es de Grecia a Portugal y a las estepas rusas. Entonces, Potocki, por ejemplo, que es polaco, en su trabajo de vampiro, ahorita no recuerdo el nombre, ahí lo tengo, Potocki, refleja la cultura greco-eslava. Y él es polaco, ¿no? Sí, Entonces, Potocki es historia de Pacheco. Entonces, esa, digamos, creo que la tesis de que la superestructura cultural sea mítica, religiosa, constitucional, de leyes o de cultura, pues no puede más que reflejar el momento histórico de la sociedad de la que surge. claro. De ahí, Tocayo, antes de que finalicemos el programa el día de hoy, personas que estén interesadas en conocer tu libro, ¿dónde? ¿dónde? Ah, muy bien. Por favor. Yo creo que lo pueden conseguir en Péndulo, en el Fondo de Cultura, en Porrúa, en el Sótano, en la red Educal, y si buscan en el buscador de internet Los Cambiaforma y el mito del vampiro, no hay más que
Ah, ¿y te lleva dónde? ¿Te lleva a tu blog? Es una versión, me lleva... En mi blog hay como 45 archivos. Uno de ellos es este. Ah, muy bien. ¿No? Entonces, los cambiaforma y el mito del vampiro, o sea, no van a llegar por gravedad. A ti, eso es. Por gravedad. Muy bien. ¿Con qué quieres cerrar tu participación? Bueno, primero agradecerte la invitación y también a Alberto el haber podido compartir esta con mucho gusto. tan interesante disertación sobre los cambiaformas y darme la oportunidad también, porque es una preocupación que tengo a nivel profesional, de participar dando mi opinión respecto a esta preocupación latente que tengo de qué vamos a hacer, qué va a pasar, qué está pasando en esta sociedad en la que estamos viviendo, de qué manera podemos operar algún cambio o ser parte mínima, pero claro, de esa operación de un cambio. Déjame hacer mención de que tú tienes tu propio programa de televisión por internet. Sí, pero yo estoy muy a gusto el día de hoy aquí. Gracias. Tengo... No, pero también que nuestro auditorio sepa que si están interesados en verte en tu programa, sí, lo hagan, se acerquen. Pues muchas gracias. Esa es otra faceta que tengo también de ser conductora de un programa de televisión que se llama Caleidoscopio FEM, que está enfocado como plataforma para dar expresión a mujeres talentosas que tienen algo que decir, algo que aportar, mujeres creativas. Si quieren entrar, por favor, al link, es astl.tv, astl.tv. Es los miércoles de 14 a 15 horas. Muy bien. Les agradezco muchísimo. Gracias, Lila. Gracias, Tocayo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Isabel Villaseñor, agradecido. Nos veremos aquí el próximo martes, Dios mediante. Pásenla bien. Gracias. Muy bien. Pues es un tema que yo creo que lo tratamos cómodamente, ¿no? Sí. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.